después de muchas noticias, hablar del periódico El Espectador, un periódico que ha sido ejemplo en Colombia, pero además que ha sido gran escuela para muchos en el periodismo en este país. Y por eso hoy queremos hacerle un homenaje aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, al periódico El Espectador y al aporte que ha tenido con Colombia, y para también que los oyentes y ustedes que se conectan con nosotros pues conozcan un poco la historia por dentro de ese periódico. Me disculpa don Gonzalo Lázari que me tome la potestad de la música para hacer este homenaje al periódico El Espectador, pero es que a nuestros invitados les pedimos una canción que les recuerde al periódico, y nuestro primer invitado, que es precisamente el editor del periódico El Espectador, Jorge Cardona, considerado como el editor estrella del país incluso el año pasado por los premios Simón Bolívar, pues está con nosotros y nos pidió esta canción porque por alguna razón le recuerda sus tardes y noches en el periódico. Jorge, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buen mediodía, Camila. Un saludo para todos los oyentes y también para los compañeros de Blue Radio. Bueno, primero le pregunto por la canción, y es por qué Noelia le acuerda al Espectador o a esos cierres de periódico o al trabajo periodístico. Pues eso tiene que ver un poco porque de la mitad del tiempo en El Espectador mío ha pasado en el archivo, y el archivo lo maneja una colega de toda la vida que se llama Ofelia Muñoz, y nosotros interpretando, parafraseando la canción de Nino Bravo, entonces decíamos, y en el silencio oigo un grito, Ofelia, 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 y eso en alguna oportunidad en un diciembre lo cantó en vivo y en directo en la fiesta de Navidad Fidel Cano, recordando a esa gran compañera y ese gran momento en que todos siempre vamos al archivo a buscar las fotos y a buscar lo que ella siempre encuentra. Jorge, ¿cuánto tiempo lleva usted en El Espectador? Porque yo creo que usted hace parte de la historia importante del periódico. Pues voy a completar 28 años, pues sí es bastante tiempo realmente. Claro, 28 años, y ahí es donde yo le hago una pregunta, y vamos a hablar con varias personas que han pasado por El Espectador y que siguen ahí en la nueva guardia, la vieja guardia, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene El Espectador que se ha convertido en serio en una especie de escuela periodística para todos aquellos que pasan por allí, que hoy están o que tal vez ya están en otros medios de comunicación? Pues yo creo que los maestros, realmente uno aprende de gente muy importante. Este es un periódico con 133 años de historia, de 200 años de vida republicana, es demasiado tiempo, y recorre todo el final del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que ha corrido de este siglo XXI. Y han pasado, pues si uno mira la lista de los personajes que han pasado por El Espectador, pues uno no tiene sino que reconocer gente importante, realmente de mucho peso, empezando por Eduardo Zalamea, Rogelio Echavarría, Felipe González Toledo, Darío Bautista, Luis Eduardo Nieto Caballero, Gabriel García Márquez, Luis Cano, Gabriel Cano, Guillermo Cano, es decir, la lista sería interminable. Jorge, pero además el Espectador está metido en el alma de los colombianos, en el alma, en la esencia nuestra, siempre tiene esa impronta del periódico El Espectador, que es el periódico liberal por esencia. Y hablando de esto que hablabas de García Márquez y hablabas de Eduardo Zalamea Borda, hay que recordar también que el primer cuento que se publica en Colombia de Gabriel García Márquez, La Tercera Resignación, sale publicado en El Espectador, en el magazine cultural del periódico en esa época. Pero Jorge, de esos maestros que usted tuvo en el periodismo y en El Espectador, ¿alguna historia que recuerde, por ejemplo, del Mono Salgar, don José Salgar, una institución dentro del periódico, o de esa gente que marcó la historia del periódico, Jorge, que quiera compartir con nosotros hoy? Pues mire, yo realmente tengo una gratitud enorme y una memoria muy grande por los maestros, pero obviamente tengo que rescatar siempre a mi maestro personal, que se llamó Luis de Castro, que fue durante muchos años el editor judicial y a quien yo le recibí la posta en la sección judicial. Y él no solamente me enseñó todo lo que tenía que aprender sobre el periodismo, era un hombre que regentaba la sección con un extraordinario buen humor, un repentista extraordinario, y porque me dio su amistad, y su amistad me permitió estar como el joven en aquella época, participando en unas reuniones sociales donde eran los grandes maestros, iba Luis de Castro, don May Forero, Antonio Andraus, Rufino Acosta, Óscar Alarcón, Jaime Viana,
y hablaban de cosas maravillosas de lo que había pasado en los 50, en los 60, en los 70, entonces aprender o oírlos a ellos era realmente una fantasía y una memoria que no puedo olvidar. Claro que sí, es que básicamente El Espectador es también la historia del periodismo en Colombia, pero una mujer que también pasó por el periódico El Espectador, que tengo entendido que además hizo sus primeros trabajos de periodismo allí, es María Jimena Duzán, quien hoy es columnista de la revista Semana. María Jimena, bienvenida a Mañanas Blue. Buenas, ¿cómo le va? Claro, yo me crié allá, yo entré a los 16 años, duré 22 años trabajando en El Espectador. María Jimena, y estamos haciéndole... No soy solo columnista. Usted también es periodista, reportera. Soy reportera y hago un programa de televisión. María Jimena. La gente me conoce como columnista, pero realmente yo me crié en El Espectador haciendo de todo. ¿Y empezó usted haciendo en El Espectador qué? Yo entré haciendo las dos cosas, que era una cosa medio absurda porque mi papá era muy amigo de Guillermo Cano y trabajaba en El Espectador. Él formaba parte del comité editorial que tenía Guillermo Cano para hacer los editoriales con Guillermo Cano, y yo me crié con la familia Cano desde muy pequeña, porque mi papá y Guillermo Cano eran muy cercanos. Cuando mi papá muere, que muere muy joven, por alguna razón don Gabriel, a quien yo no conocía mucho, decide que no tengo nada que ver ahí, que acabo de venir de estudiar afuera, en Oxford, que acaba de salir del colegio, tenía de 16 años, debía suceder a mi papá en la columna, y me pareció un poco absurdo. Y eso fue lo que sucedió después de que pasé un examen riguroso de don Gabriel. Las primeras columnas mías fueron horribles, yo creo que los primeros años de columnista fueron horribles. Lo que me sirvió fue que yo entré de la mano de Guillermo a la redacción al lado, como a hacer reportería. Y me metí en todo, cubrí todo lo que usted quiera. Yo comencé cubriendo a las 4 de la mañana con Antonio Morales, que era en ese momento era el que cubría la Crónica Roja, ¿sí? Entonces uno le tocaba ir a las 4 de la mañana a ver cómo era que quién había muerto ahí en medicina legal. Eso cubrí yo. María Jimena. Todo. Mire, todo. Y estamos hablando del periódico El Espectador, y que hay que darle larga vida al periódico, porque además cuando se apaga una voz periodística, evidentemente pierde la democracia y pierde la ciudadanía. Pero yo no creo que se apague la voz, es que yo hablaba con Fidel eso. Bueno, Fidel comenzó en El Espectador, quiero decirle, Fidel comenzó escribiendo un periódico con él y Camilo Cano, que era un periódico además al que a mí me gustaba mucho, porque era un periódico que cuestionaba incluso muchas cosas de las que se hacían dentro del Espectador, porque en el periódico nosotros nos creamos con una cosa que se llamó el paredón. Todos los días había un paredón, y todos los días había una decisión o de Guillermo Cano o de Luis Gabriel o de don Luis Gabriel, donde decía, mire, esto está mal escrito, esto fue mal, esto no sé qué, era un paredón, ¿sí? Pero además paredón que sigue estando ahí, porque Fidel Cano, pues a la redacción sale cada vez con su video y dice disculpas porque nos equivocamos en esto y en lo otro. Pero María Jimena, le pregunto. Así nos entrenaron. Pero le pregunto lo siguiente, y es claro que la voz del espectador no se va a apagar, pero estamos hablando, y El Espectador está haciendo noticias, entre otras cosas, por una información que salió en Semana, semana.com, diciendo que existía la posibilidad de que ahora El Espectador fuera solo el fin de semana y ya no fuera diario, y que se quedara simplemente en versión digital. Y ha habido muchas versiones en torno a que Semana pues estaba atacando al Espectador, que se está utilizando el .com para poder plasmar ahí los intereses de sus dueños, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó con esa noticia en Semana sobre El Espectador? Me llamó a hablar, a mí no me metan en esa pelea, esa pelea me parece que es medio absurda. Yo lo que quiero decir es que desde luego todos vamos a desaparecer impresos, o sea, todos los medios impresos van a desaparecer. No sé cuándo va a ser primero El Espectador o cuándo Semana, no tengo ni idea. Pero esa discusión, si usted quiere hacer esa discusión, pues llámese a Alejandro Santos. Yo soy una reportera, periodista de Semana, no tengo ni idea qué pasó ahí. Quiero decirles, es una pelea no tengo ni idea, esa pelea a mí no me interesa. Lo que sí le quiero decir es que el Espectador no se va a morir, porque no se puede morir, porque el periódico El Espectador, si no se transforma, y eso yo lo hablé hoy con Fidel, lo hablé ayer con Fidel, pues obviamente pues no va a sobrevivir, nadie que no se transforme no va a sobrevivir. Yo creo que el mundo digital lo que nos está diciendo es que todos los que no nos transformemos pues vamos a morir.
y hay que hacerlo. Y el espectador ha hecho la transición. Entonces, a mí me parece que es una muy buena fórmula de entrar en este nuevo mundo, y el espectador no se va a morir, ni se va a morir, ni esa es la idea. Es que hay algo que sí preocupa mucho, María Jimena, y es que justamente pues el periodismo termina siendo pues un bien de primera necesidad. Al final es el que vela y cuida la democracia, y ahorita hay una paradoja, y es que en esta pandemia pues las personas necesitan más información confiable y el oficio está en mayor riesgo. Entonces uno también se pregunta por qué el problema no aparece en la agenda pública como un tema colectivo, un asunto colectivo, claro, porque el gobierno nacional no lo está poniendo como un tema, vamos a salvar los periódicos, vamos a financiar medios, no se ve por ningún lado esto en la agenda pública. ¿Esto es normal? ¿El gobierno debería poner esta situación, hablar con los medios, salvarlos? ¿Usted qué piensa al respecto? No, pues yo creo, fíjese, yo sí creo que en ese sentido, yo le temo siempre a las decisiones que tienen que ver el gobierno y los medios de comunicación. Yo prefiero que, o sea, lo que es la verdad, Valeria, lo que nos está pasando a nosotros, o sea, lo que nos está pasando a nosotros es que si nosotros no nos transformamos, o sea, el periódico, los impresos, las revistas, los impresos van a desaparecer. ¿Cuándo? No sé si hoy. La pandemia lo que ha hecho es agilizarlas. María Jimena, entonces, ¿qué es lo importante? Que exista la posibilidad de que, primero, podamos ejercer el periodismo digital con la misma, digamos, posibilidad que tenemos que ejercer el periodismo normal, digamos, que no claro, haya pero cuando usted dice, María Jimena, cuando usted dice, mire, los impresos nos tenemos que reinventar, y yo claro, creo en lo que hemos visto que el espectador se ha reinventado, y por eso permítame saludar a Juan Carlos Rincón. Empezamos hablando con Jorge Cardona, que es, mejor dicho, me disculpa Jorge decirle, la vieja guardia, porque lleva 20 y pico de años en el periódico, pero Juan Carlos Rincón es coordinador de opinión del periódico El Espectador, y además creador de La Puya, y uno ha visto cómo El Espectador también ha creado nuevos formatos muy novedosos, que además han llevado, pues, mejor dicho, que fueron los primeros, y por eso, Juan Carlos, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Juan Carlos, ¿cuánto lleva usted en El Espectador? Yo en unos días cumplo 5 años. 5 años, y a propósito de lo que decía María Jimena, de que los impresos se tienen que reinventar, pues usted, su equipo, que ha sido como una nueva generación que entró al periódico, sí han hecho una renovación con formatos digitales y formatos de video, que básicamente es lo nuevo de los impresos y de los medios digitales, ¿o no? Sí, lo fascinante del Espectador es como tiene una redacción tan joven, eso está lleno de ideas, y algo también fantástico de trabajar ahí es que uno propone una idea y la respuesta es listo, ¿cuándo empezamos? ¿No? Que eso es lo fundamental para fomentar la creatividad y sobre todo para encontrar cómo llegar a las nuevas audiencias. Pero a ustedes, usted la generación joven, porque dice María Jimena, dice Jorge, El Espectador no se va a acabar, El Espectador es una voz muy importante del periodismo colombiano, pero usted, como dice, somos muy jóvenes dentro de la redacción. Cuando ustedes les dicen, existe la posibilidad de que ya El Espectador en papel no sea diario, sino solo nos quedemos en digital y el papel solo esté el domingo, ¿a ustedes eso les afecta, les preocupa? ¿Ustedes dicen, no, nosotros nos vamos a quedar en digital porque digital es donde estamos innovando y en donde somos fuertes? Claro. Pues digamos, ahí hay dos maneras de contestar. Una es que pues sí da lástima como los trabajos que pueden llegar a perderse cuando no hay distribución del impreso. Además, si el paso a digital pues implica que se pierdan ciertos puestos, eso siempre es problemático, pero la realidad es algo que ha hecho Fidel siempre, y es, nosotros somos un periódico digital. Mi relación como audiencia del Espectador es con el espectador digital. El presente y el futuro del periódico tiene que ser el medio en su producción para internet, y pues por eso yo creo que el cambio, aunque pues da pesar y da melancolía, también se entiende. Sí, María Jimena, la gran característica, creo yo, del Espectador durante toda su historia ha sido la rigurosidad periodística, la buena calidad de sus informes y sus investigaciones. ¿Usted cree que en digital se puede mantener esos contenidos con el mismo nivel? Pues es que, digamos, el desafío del digital, y un poco para contestar la anterior pregunta, es que hay que buscar cómo monetizar el buen periodismo, ¿sí? Porque yo no creo que, y eso es mi experiencia, yo ya llevo 5 o 6 años trabajando en digital, a pesar de que soy de la vieja guardia del Espectador, pero he trabajado mucho en el terreno digital y me he dado cuenta que no funcionan solamente lo que uno cree o lo creería formatos como los de Laura de América, digamos.
la audiencia digital es una audiencia refinada también. Y el gran desafío es cómo diablos vamos a hacer en esta nueva era digital para producir buenos contenidos periodísticos, con investigación, que sean iguales a los que, por ejemplo, produjo El Espectador durante toda la escuela que yo estuve en El Espectador, comenzando por el de Mikkelsen, que fue el primero. Después a mí me tocó hacer lo de Pablo Escobar en el grupo que hicimos bajo Fabio Castillo, organizándolo bajo la cabeza de Carlos Castillo y de Castillo y de Guillermo Cano. Entonces todo eso que se hizo en El Espectador, la gran pregunta es si lo se puede hacer hoy en digital. Lo que tienen que hacer los empresarios es digamos, los dueños de los medios, es entender que hay que invertir en eso, porque sí es cierto, se van a perder puestos de trabajo en impreso, pero se tienen que aumentar puestos en todo el tema digital para poder hacer periodismo de verdad. Entonces le vamos a entregar nosotros ese puesto y ese lugar a portales que están haciendo, digamos, cosas que son, digamos, que no tienen rigor periodístico. Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que ese es el gran desafío periodístico de los medios de comunicación como El Espectador. María Jimena, personalmente tengo ese desafío, yo personalmente también. María Jimena, pero dentro de todas estas transformaciones de las que estamos hablando, no solamente estamos hablando de transformaciones en la forma de transmitir en los formatos, pero también la transformación que hay en los roles. Hay un papel esencial en el periodismo en este momento, un protagonismo esencial que es el protagonismo de las mujeres. Hablemos un poco, y le quiero hacer esa pregunta tanto a usted como a Juan Carlos, porque Juan Carlos está con un equipo puramente femenino. La diferencia o cuáles son esa transformación en el rol de la mujer en el periodismo antes y como está ahora y con este cambio de formatos, María Jimena. No, eso sí es impresionante. Quiero decirle, cuando yo entré a la redacción del Espectador, éramos muchas redactoras, pero muy pocas editoras. O sea, ninguna editora, ninguna. La única editora era doña Inés, no sé qué, es la que hacía las cosas del té, mejor dicho, las crónicas social, la crónica social, que era lo más difícil de hacer en el Espectador. Un día yo traté de hacer crónica social, casi mejor dicho, porque no sabía quién era quién y eso era más peligroso que hacer cualquier cosa. Esas cosas se las dejaban a las mujeres, ¿sí? Ya no hay crónica social, ya no son las mujeres encargadas de eso. A mí me tocó eso, claro que a mí también me tocó una mujer como la cacica, sí. mi jefa, digamos, no mi jefa, sino la persona que estaba al lado mío. Pero sobre ese cambio, precisamente El Espectador, y ahí hablando de las nuevas generaciones, hablando de los nuevos formatos, Juan Carlos, corríjame usted si yo estoy equivocada, usted también está detrás, entre otras cosas, de este proyecto de Las Igualadas, que además busca públicamente desde hace mucho tiempo de poner sobre la mesa ese debate de las brechas de género y lo que han tenido que sufrir las mujeres en pues muchos aspectos de la vida. Sí, la experiencia con Las Igualadas ha sido interesante. Ellas me llaman el machito en rehabilitación del grupo. Y creo que ahí hay un gran resumen de lo que hace el hecho de abrirle la puerta a voces y a miradas que estaban antes silenciadas. Entonces, por ejemplo, el periodismo que Las Igualadas vienen haciendo, que es un periodismo de denuncia riguroso, como decía María Jimena, porque es que los principios periodísticos están ahí, pero que además le introduce la visión de género que necesariamente incomoda. Eso genera cosas muy interesantes, porque hacia afuera, por supuesto, con los casos que se denuncian y que se cubren, pero también hacia adentro, porque lo que ha pasado con Las Igualadas, lo que ha pasado con más presencia femenina en la redacción del Espectador, es que se abren conversaciones que antes no tenían, como, oye, ese comentario tuyo no me gusta, oye, este titular no está teniendo en cuenta la mirada de género, y eso necesariamente mejora el periodismo, mejora los debates públicos y mejora la manera en que construimos sociedad. Pero ¿puedo decir algo? Yo creo que, El Espectador ha mostrado, yo creo que Las Igualadas es un caso muy interesante, porque sí es una brecha, una ventana nueva que yo creo que hay que explorar, y por ahí tiene uno que entrar a hacer periodismo en las redes y en el mundo digital. Pero todavía hay que hacer más.
fíjese. No, sin duda, pero es que estamos todos en eso, María Jimena. Pero mire, por ejemplo, Jorge Cardona, que lleva 20 y pico de años en El Espectador. Jorge, explíqueme, porque a mí me dice Juan Carlos Rincón que lo bueno es que en El Espectador ellos dicen, tengo esta idea, vamos a hacer esto, y ustedes dicen, bueno, ¿cuándo arrancan? Ustedes que han estado en esa historia, Jorge, del periódico, que ha visto esta transformación, ¿cómo es ese intercambio y ese choque también de esta gente joven que llega a la redacción a decir, oiga, aquí nos tenemos que pellizcar y hay otros formatos que tenemos que utilizar? Miren, el Espectador tiene una particularidad que es impulsada por Fidel Cano, y es que es creer en su cantera, creer en su gente. Le quiero decir algo, casi todos los editores de hoy se iniciaron como practicantes en el periódico. Y entonces los practicantes llegan y a la semana tienen una página disponible para llenarla. Eso es muy importante. Ahora que hablaban ustedes de las mujeres, yo les quiero recordar, por ejemplo, que en este momento nuestra editora judicial es Diana Durán, nuestra editora internacional es Angélica Lagos, la directora de 2020 es Gloria Castrillón, la editora de 2020 es Natalia Herrera, la subeditora digital es Marcela Osorio, la editora comercial es Olga Lucía Barona, que fue mucho tiempo la primera editora deportiva del país. De manera que es simplemente creer primero en la gente joven, como dice Juan Carlos, la creatividad inmediata, y entender que, que hay unas nuevas narrativas, que estamos en el siglo XXI, que es la tecnología de la información y la comunicación, y que hay una premisa fundamental en el periódico que ha sido la constante en toda su historia. Seguimos adelante. Jorge, pero mire, hablando del Espectador como escuela, como formadora de periodistas y de hombres y mujeres, yo recuerdo Esperanza Palacio fue de las primeras redactoras deportivas que hubo en Colombia, y Esperanza era del Espectador. Pero Jorge, usted le tocó la primera época cuando el periódico pasa de ser un diario a ser un semanario, y luego vuelve a ser diario, y ahora se da la posibilidad de que vuelva a ser nuevamente semanario, dominical. Jorge, ¿qué ha cambiado el periodismo? Usted que lleva tantos años, tiene tanta experiencia en este oficio, ¿qué ha cambiado de esa primera época del Espectador cuando pasa de ser diario a ser semanario, a esta nueva época donde pasa nuevamente de diario a ser semanario? ¿Qué ha cambiado en el periodismo, Jorge? Oscar, realmente uno, como dice una consigna de las monjas paulinas que se dedican al tema de la comunicación, las herramientas cambian, pero los valores permanecen. El Espectador está regido por los mismos principios que han sido desde siempre su premisa y su fundamento, que es la defensa de los derechos humanos. Guillermo Cano decía, en la defensa de los derechos humanos no puede haber medias tintas, o se defienden o no se defienden. La lucha por la transparencia de los recursos públicos, la inclusión, es decir, darle voz a las minorías, el pluralismo informativo y editorial, es decir, permitir que haya muchas voces y muchas tendencias. Entonces, lo que ha cambiado es, digamos, los formatos, y que llegan gente nueva que se va acomodando a las nuevas circunstancias, pero la premisa es igual, las directrices son iguales. Afortunadamente, en estos últimos tiempos se ha contado, y eso hay que entenderlo, con la liberalidad importante de los dueños del periódico, de una persona que detrás de Fidel Cano y detrás del Espectador es fundamental, que es Gonzalo Córdoba, y aquí es una familia que ha seguido creyendo en la libertad de expresión, y por eso es tan importante la voz del Espectador. Mire, usted fue el único de los tres invitados que tenemos hasta el momento, Jorge, que nos dijo, hay una canción que me acuerda al Espectador, que se llama Noelia, y nos explicó. María Jimena dijo que no tenía, y Juan Carlos también dijo que no tenía. Pero yo me acuerdo es de las rumbas, que es distinto. Las rumbas no me acuerdo. Pero las rumbas a las 3 de la mañana con Camilo Cano, porque nos tocaba salir a las 3 de la mañana siempre, que era duro. Pero 3 de la mañana, porque hacíamos 6 ediciones, ¿no? Claro. Pero entonces eso no era fácil. Pero es que Óscar Alarcón, que está con nosotros en la línea, nos dice, hay una canción que a mí me acuerda al Espectador, y es esta, Adiós amigo. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puedes llenar.
la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, de Alberto Cortés y Óscar Alarcón, que también está con nosotros en la línea, que también hizo parte del periódico El Espectador, así como todos nuestros invitados hoy que estamos haciéndole un homenaje al Espectador. Óscar, bienvenido. ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este programa tan importante. Bueno, Óscar, antes le pregunto, ¿esta canción por qué? No, esta canción no es para El Espectador. Esta canción cuando la oigo me acuerdo de don Guillermo Cano, que era más que un jefe, era un amigo. Y la oigo y me acuerdo de ese gran jefe y de ese gran amigo que fue don Guillermo Cano, quien todavía nos hace falta, fue mi gran maestro, me enseñó, es que yo llegué al Espectador, yo tengo vinculado al Espectador más de 50 años, yo creo que yo llegué primero que Jorge Cardona y que María Jimena. Yo me acuerdo cuando llegó María Jimena, yo conocí a su papá, María Jimena, usted se acuerda. Y entonces esa canción me acuerda es de don Guillermo Cano. Fue mi gran amigo, inolvidable amigo. Pero quiere decir, Óscar, entonces que lo que nos decía Jorge Cardona del Espectador, que empiezan chiquitos, entran como practicantes y siempre se ha creído en la cantera, ha sido así siempre desde don Guillermo Cano, es decir, eso es algo que ha sido siempre así en El Espectador, que creen en sus talentos y duran ahí mucho tiempo y ahí se forman como grandes periodistas. Claro, yo entré desde el año 69, entré al Espectador y entré jovencito, niño, y ya salí Cano. Y bueno, y usted entró jovencito al Espectador. Don Óscar, ¿y usted empezó haciendo qué? ¿Qué era lo que usted hacía en el periódico cuando entró hace más de 50 años? Yo recordaba que María Jimena decía que también había hecho reportería. Yo también hice reportería, comencé haciendo una columna universitaria que la inició en sus primeros años María Teresa Herrán. Después la siguió Margarita Vidal y después la seguí yo. Se llamaba La Vida en las Aulas. Era un informativo de temas universitarios y ahí comencé. Hice reportaría también por las noches. Yo trabajaba en la hora del cierre, los sábados para domingo. Yo me quedaba cerrando, entraba a las 6 de la tarde y salía al cierre, a las 3, 4 de la mañana. Don Óscar, pero es que a usted le tocó toda esa época del cierre en que a uno le tocaba hasta el fantasma de la redacción y todo lo que pasa a la hora de un cierre. Hablemos un poco de esa evolución desde que usted estaba en el cubrimiento de política hasta que llegan los microlingotes, que es una historia muy larga y muy bonita. Sí, yo comencé, como le digo, comencé haciendo reportería. Bueno, digamos esa columnita, le digo, después hice reportería parlamentaria y cuestiones de política. Y don Gabriel Cano, que también fue mi maestro, fue quien me metió también en ese tema del humor. Un día me dijo, Óscar, usted va a hacer una columnita, esa salía en el Vespertino de la época, que era un periódico que salía en las horas de la tarde, también del Espectador. Y don Gabriel fue quien me metió a hacer ese tipo de columnas, y yo le dije, pero don Gabriel, si yo no sirvo para eso. ¿Cómo no? Usted, yo veo que por aquí hay chistes, y hágala y se la voy a firmar, la vamos a poner a firmar. Y entonces él me comenzaba y me daba revistas españolas como la Codorniz, que eran revistas de humor en España para burlarse del régimen de Franco, y ahí me metió en eso y ahí he seguido, y después seguía siendo columnista, sigo siendo columnista y sigo haciendo humor también, gracias a don Gabriel Cano. Mire, Juan Carlos, yo quiero volver un poco a lo que estábamos hablando antes del éxito pues de la puya, las igualadas y un poco lo que María Jimena nos estaba diciendo, que ahora pues evidentemente la estrategia digital pues debe ser el centro. Yo quiero preguntarle si ustedes ya pudieron de pronto traducir este éxito en ingresos, porque esa estrategia digital pues parece ser un poco gaseosa y no parece pues ser sostenible económicamente, y todos los que hemos tratado de emprender en este mundo digital pues ha sido difícil de sostenerlo en el tiempo. ¿Ustedes han logrado esa ecuación? Sí, esa pregunta es muy importante porque yo siento que la audiencia de pronto no es tan consciente de las dificultades que implica mantener los ingresos en Internet, porque no es lo mismo la pauta del impreso a la pauta del Internet, no hay ni punto de comparación.
Lo que se ha demostrado en todo el mundo es que son las suscripciones digitales del futuro, o sea, que la audiencia sea la que se suscriba al periódico y diga yo lo apoyo y con eso se empiece a financiar. La buena noticia por el parte de las Pulles de las Igualadas es que nosotras somos 2 unidades independientes y autosostenibles gracias a que hemos buscado financiación de cooperación internacional, con distintas ONG, también con ciertas dinámicas que hemos hecho con la audiencia y ahí vamos. Pero la realidad es que es una sostenibilidad que siempre está en riesgo porque el modelo de negocios todavía no está inventado y también porque eso pasa por la idea de que la gente no está acostumbrada a pagar por los contenidos digitales. El gran reto y el reto que va a ocuparnos en los próximos años es cómo convencemos a la audiencia de que este es un proyecto conjunto por el que vale la pena pagar. Sí, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo pues en que los medios de comunicación tenemos que transformarnos para subsistir. De eso no hay duda, María Jimena, usted lo ha dicho muy claramente, pero María Jimena, no sé, pero me da la impresión de que lo del Espectador, lo de Noticias 1, lo de Arcadia, no sé por qué son los medios que han mostrado cierta independencia frente al poder en Colombia los grandes sacrificados por esta época. Pero mire, yo una de las cosas que aprendí en El Espectador, a mí mi gran maestro fue Guillermo Cano. Yo no alcancé a don Gabriel, pero Guillermo Cano. Y Guillermo Cano me enseñó, y creo que es la gran, digamos, la gran riqueza que tiene la escuela del Espectador y muchos de los que hemos pasado por ahí la tenemos, es que uno tiene que ser independiente de todos los poderes, económicos, políticos, los que sean. ¿Sí? Eso me enseñó Guillermo Cano, ¿sí? Y eso nos enseñó y nos ha enseñado siempre la escuela de los Cano, que es yo creo que lo más importante que hay. Y yo creo que eso es muy importante para poder transformarnos en el mundo digital. Lo que pasa es que en el mundo digital y en este mundo, pues los dueños de los medios son los grupos económicos. Entonces la gran pregunta, por eso yo les hago la pregunta a todos los dueños que son hoy dueños de grupos importantes mediáticos y que además están haciendo la transición al digital, ¿van a aportar en el mundo digital cuando se sabe que la posibilidad de monetizar esa pauta todavía es incierta? ¿Vamos a poder hacer ese periodismo bueno, riguroso, que es una escuela que está y existe en Colombia y que la representa muy bien El Espectador? ¿Vamos a poderlo hacer en digital? Ese es el gran desafío y es lo que yo siempre les exijo a los dueños nuevos de los medios de comunicación hoy, porque yo estoy de acuerdo que ha sido, o sea, cuando uno hace por su lado es muy difícil y Balea lo sabe, o sea, usted empezó haciendo cosas muy interesantes, no la he vuelto a ver en esas cosas, en esos videos que hacía, pero es que todas esas cosas cuestan. Claro, y además si los medios son importantes y las casas editoriales son importantes, Blue Radio, El Espectador, es decir, como usted dice, María Jimena, emprender solo no es fácil, es muy difícil y el respaldo de las casas periodísticas es muy importante. Muy importante. Quiero saludar a Alfredo Molano, que además tiene la condición de que su papá trabajó en El Espectador y él también, y está también hoy con nosotros, y Alfredo Molano yo diría que también fue de esa nueva generación del Espectador. Alfredo, bienvenido. Hola Camila, buenos días María Jimena y a todos, a Jorgito. Un programa muy emocionante para mí porque recorre uno las épocas del periódico, ¿no? Y el periódico tiene una particularidad y lo escucha uno en todos, y es que es un lugar donde la gente puede ser tranquila, puede ser legítima, puede ser como es. Es un lugar supremamente feliz y supremamente generoso con quienes hemos trabajado ahí. Pero ahí entonces voy, Alfredo, a la pregunta que hacía un poco mi compañero Hugo Mario Palomar, y que tiene quien se me perdió, quien se me fue, María Jimena, y es que vemos en crisis aquellos, y yo no creo que El Espectador esté en crisis realmente, pero sí vemos que pasan momentos duros aquellos medios de comunicación que son más críticos con el establecimiento, que son más críticos con el gobierno, y El Espectador, a ustedes que han estado ahí adentro, los ha dejado libres siempre decir lo que quieran y hacer un trabajo riguroso, pero sin ningún tipo de censura. No, sin duda, el periódico... también yo pienso que
pues por la dirección que tiene, por Fidel, por Jorge, pues siempre le han permitido a los periodistas realmente desarrollarse. Si uno contara hasta qué punto es independiente uno, pues tendría que narrar esos errores también inocentes de periodistas que estamos arrancando y que cometemos errores por la cantidad o por la amplitud que hay, la generosidad y la independencia, que es casi que de ensueño. Yo sé que muchas veces los periodistas tocamos fibras delicadas del poder y exponemos a los medios y a los jefes a situaciones incómodas, pero tengo como un agradecimiento gigante por Jorge y por Fidel en ese sentido, porque ellos siempre evitaban hasta decirme lo que estaba ocurriendo para no indisponerlo a uno y para que uno no se autocensurara. Eso son cosas que solo pasan en El Espectador. Alfredo, pero el tipo de periodismo que ejerce usted, que es muy parecido al tipo de periodismo que ejerció su papá, es un periodismo que es muy complicado de mantener porque exige irse, caminar, tener tiempo por fuera, estar en el campo, pues afuera de la redacción. ¿Cómo es esa relación de reportero, porque eso es la reportería en campo, con El Espectador, y esa dificultad que también es una dificultad económica, pues porque es mantener una persona afuera que en ese momento no está en el día a día? No, pues eso es un periodismo que está casi que en extinción, porque exige que los medios se metan la mano al bolsillo y le den a uno libertad de irse 8 días, de irse un poco sin cronograma, sin mapas, a trabajar con estos momentos en donde realmente la exigencia de los medios es de tiempo y como de horarios tan intensos. Perder a un reportero 8 días en una sección que tiene 4 personas, pues era un costo muy grande. Sí. Y esas son de las cosas que pasan pues en el periódico y que pasan cuando uno tiene personas como Fidel o como Hugo García que me decían váyase, que tranquilo que aquí nos organizamos, o váyase que yo lo financio. Alguna vez me fui con un solo vuelo a Cali a ver si lograba una entrevista por allá con Pepe Mujica, sin la certeza, pero le permiten a uno explorar. Alfredo, hablando hoy del periódico, del Espectador, de su esencia, de por qué está metido en el alma de todos los colombianos, comentaba Camila de las batallas que ha librado El Espectador, y a nosotros se nos olvida muchas veces, y somos injustos con el periódico, que el periódico le declaró una guerra al grupo Gran Colombiano, que era el grupo poderoso de Colombia. Eso le costó al periódico El Espectador un golpe económico muy fuerte. El periódico El Espectador libró la batalla contra el narcotráfico en sus comienzos, le costó la vida a su director, al doctor Guillermo Cano. Es decir, El Espectador ha librado muchas batallas en este país por la libertad de expresión, por libertad de prensa. Oscar, y por eso está tan metido en el alma, Camila, por eso es que está tan metido en el alma de nosotros, El Espectador, porque cuando muchas personas, muchos medios inclusive, Camila, no estaban dando las batallas, El Espectador la estaba librando. Y por eso, Oscar, El Espectador marcó el derrotero. Y esas batallas que usted dice, sobre todo también una batalla muy dura que fue la que dio El Espectador contra el narcotráfico en su momento en la época del cartel de Medellín. Y Carlos Mario Correa, que fue periodista del Espectador, que hoy es docente de la Universidad EAFIT en Medellín, pues vivió esas épocas de esas batallas tan duras, Oscar, que usted está narrando, pero sobre todo la más dura que fue contra el narcotráfico, que le costó la vida a su creador, a don Guillermo Cano. Carlos Mario, bienvenido a Mañanas Blue. Camila, muy buenos días, ¿cómo ha estado? Pues aquí haciendo un homenaje al periódico El Espectador, que como dice Oscar, está en el ADN de los colombianos, que además es la historia del periodismo en nuestro país. Y cuando Oscar narra esas batallas tan duras que ha vivido el periódico, usted fue testigo de una de ellas, quizá de la más dura. Sí, claro. Pues estar en Medellín en esos años era difícil, complicado. Era estar de frente y siendo el soporte de todas estas amenazas de este grupo violento de Pablo Escobar, ¿cierto? En una época en que no es la de ahora de las redes sociales, de internet, sino que
pues los sicarios de Escobar tocaban la puerta de nuestras casas, de las oficinas, y revólver en mano nos intimidaban, nos amenazaban o nos dejaban sufragios, coronas de muertos, incluso nos amenazaban en trova paisa, y en la noche llamaban a las casas y nos ponían la canción aquella de Michael Jackson, Thriller, bueno, muchas formas de intimidar propias del cinismo de Escobar y de la gente que estaba con él, ¿no? Claro, y ahí yo le pregunto, Carlos Mario, cuando ustedes enfrentaron eso, la época más dura de las batallas que ha tenido El Espectador, pero a esa también se sobrepusieron, cuando usted escucha pues la posibilidad de que El Espectador se vaya solo al fin de semana y se quede en digital, ¿qué piensa usted? Y es decir, cuando ve El Espectador ha pasado por tantas cosas, ha luchado contra mucho en nuestro país, y ver que hoy existe la posibilidad por cuestiones económicas, etcétera, etcétera, de que se vaya en digital solamente y solo quede el impreso el fin de semana. Pues otra vez tristeza y frustración, un poco desencanto frente a los vaivenes, al devenir del periodismo, no solo colombiano, pero en particular el periodismo colombiano, sí. La falta de solidaridad y de conocimiento de la historia, pues la historia de Colombia la ha marcado El Espectador en muchas facetas, en la periodística especialmente, claro, pero también ha sido pues el contador de las historias colombianas en todas las épocas, y el principal innovador, yo diría, en todas las épocas también. Por eso me parece paradójico que, siendo un periódico tan emprendedor, osado, innovador, y que se ha adaptado a todos los cambios, ahora pues los cambios digitales lleven a que se pierda como la esencia del periódico en papel. Creo que hace falta ver a la gente en las calles, como en aquellos años cuando inclusive no podía circular El Espectador en Medellín por estas amenazas. La gente conseguía El Espectador y lo metía dentro de las páginas del Colombiano para leerlo clandestinamente, ¿no? Yo creo que, si bien el periódico El Domingo es el mejor, es el más elaborado y tiene más alternativas informativas, narrativas, de opinión, pues uno esperaría que hubiera como la posibilidad Carlos Mario, de un apoyo y que el periódico de todos los días de la semana fuera tan bueno como El Domingo también. Carlos Mario, usted está en contacto permanente con estudiantes de periodismo. ¿Usted cuál cree que es el gran aporte que tiene esta historia del periódico El Espectador a los nuevos periodistas? Es histórico, es que a los nuevos periodistas les hace falta historia del periodismo, conocer historia del periodismo, y la historia del periodismo colombiano se puede contar a partir de la historia del Espectador, no solo por ser el diario más antiguo hasta ahora que sigue en pie, sino porque en él se formaron los mejores periodistas colombianos. Y son referentes, pues no solo García Márquez, sino el propio Guillermo Cano y los maestros. Por ejemplo, yo lo que más le agradezco al Espectador es lo que me enseñaron sus maestros, ¿cierto? Maestros pues que apoyaban a los jóvenes, algo que no se da, para salir a las calles, nos patrocinaban de todas las formas, y sobre todo nos patrocinaban intelectualmente para aprender el periodismo, que en las aulas es claro que no se aprende de manera completa. Pero precisamente por eso, Carlos Mario, por eso que usted está diciendo, por la historia que significa el periódico El Espectador para el país y para el periodismo, es que hoy desde esta tribuna, con mis compañeros de la mesa de trabajo desde diferentes ciudades del país y del mundo, quisimos hacerle ese homenaje con todos ustedes al periódico. Y quizá porque ya se nos va acabando el tiempo, quería pedirle una última reflexión muy cortita a todos. Jorge Cardona, una última reflexión para que los oyentes entiendan la importancia del Espectador y la importancia del Espectador como parte de una democracia activa en Colombia. Pues mi reflexión es de que esa es la historia siempre del Espectador, desde que se fundó a finales del siglo XIX, la Iglesia lo prohibió porque era un pecado leer El Espectador. Los gobiernos lo cerraron permanentemente. El director terminó 18 meses en la cárcel de Envigado. Luego le tocó las luchas a la generación de Luis y de Gabriel Cano, y pelearon frente a la violencia partidista. Y luego se defendió la
libertad de expresión y incendiaron el periódico el 6 de septiembre de 1952, y luego se luchó en las épocas del Frente Nacional, vino la época del Gran Colombiano, vino la época del narcotráfico, y nunca han podido con El Espectador. El Espectador seguirá siempre de pie, y El Espectador está salvaguardado porque ya hay una generación que lo defiende. Nosotros ya estamos reemplazados, hay una gente muy importante que ya viene en el camino: María José Medellín, Laura Dulce, Pablo Correa, Santiago Larrota, Edwin Borges, pura gente joven que ya entendieron de qué está hecho El Espectador, cuál es su esencia, y la defienden a morir. Y yo con ese mensaje me quedo, Jorge, precisamente para cerrar este homenaje, porque así es. El Espectador está en el ADN de los colombianos, hace parte de nuestra historia y es una tribuna muy importante para nuestra democracia. A todos nuestros invitados, a Jorge Cardona, María Jimena Duzana, Óscar Alarcón, a Carlos Mario Correa, Alfredo Molano, a Juan Carlos Rincón, a todos aquellos que hicieron parte del Espectador, que hoy hacen parte, que son de la nueva y de la vieja generación, a ustedes todos mil gracias por ese periodismo de calidad que nos entregan y que nos han entregado siempre. Y pues aquí estaremos acompañándolos desde Blue Radio. Un abrazo muy grande y muy especial. Y sí, El Espectador seguirá vivo y seguirá trabajando por una democracia cada vez más fuerte en Colombia. Hasta aquí llegamos nosotros hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Mil gracias por habernos acompañado ustedes, oyentes, desde todas las plataformas. Es la 1:01 p.m. y ya terminamos, y vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue, que tienen muchas noticias. Los personajes.